Bueno, yo algunas veces aviso, otras veces no aviso, pero el que quiere tomar cafecito con Jesús, pues se prepara y está atento, está pendiente, ¿cierto? Aquí estamos con Sarita, que nos está acompañando, finalmente ya llegó de sus paseitos por allá con su hermano, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Jesús mandó, que era cuidando a los enfermitos. Y Dani se encontraba así atropelladito por su cirugía. Gracias a Dios ya todo está súper bien. Y bueno, compartan, y si no, saquen su Biblia, vamos a avanzar rapidito. Bueno, estas semanas hemos visto muchos, cuando entran a las redes sociales, mucha información. Pero al final solo hay una sola cosa que hacer. Y estas palabras las pronunció el apóstol Pablo. Y él dijo, vivir, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. O sea, tenemos dos posiciones, donde en las dos nos vemos bien, porque si estamos vivos en esta tierra y en este mundo, debemos vivir para Cristo. Vivir es Él, es ser como Él. Y pues el morir literalmente es estar en la presencia de Él, ¿verdad? Así que bueno, les doy la bienvenida, que Dios los bendiga. Vamos a hacerlo lo más rápido, pero sobre todo conciso, porque es un tema que muchas personas están tocando hoy día y no quiero ahondar. Lo estaba leyendo acerca de los profetas y de cómo justo antes de que hiciera la aparición, o sea, que se cumpliera la promesa del Salvador, de que llegara toda esta promesa que se hizo al pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento y que vemos cumplida en los evangelios donde Jesús hace su aparición. Al final todo se trata de el templo, es decir, de lo que viene a ser Jesucristo, ¿verdad? Lo que viene a salvar. Y el templo, en todo el Antiguo Testamento vamos a verlo como un propósito, un lugar, un escenario donde allí se iba a servir y donde estaban las personas que su propósito era servir a Dios, ¿verdad? Bienvenidos. Entonces, cuando vemos todos los profetas, lo que es la ciudad, como una y otra vez es destruida y como el pueblo viene siendo desafiado, perseguido en todos los escenarios. Como hoy día estas palabras de todo esto que aparece en las escrituras de verdad nos va a impactar o realmente nos va a traer a nosotros una visión clara de lo que significa creer en Dios y vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos. Entonces vamos hoy tomé un pedacito de algunos escenarios que son bien importantes para nuestra vida, nuestra vivencia en Cristo. Y vamos a tomar una de los pasajes que nos compartió el Señor en el Sermón del Monte, que es uno de los más importantes, la predicación, digamos que más grande que Él hace. Y vamos al capítulo, al Evangelio de Lucas, ¿listo? En el capítulo 6, versículo 37 en adelante. Vamos a leerlo. Primero vamos a hacer una oracioncita. Le vamos a pedir al Señor que nos permita que esta palabra sea aunada correctamente y sea recibida por nuestro corazón, por todos aquellos que están presentes, a quienes les doy gracias por acompañarme, sobre todo, y a los que le comparten a otros este mensaje. Porque yo creo que nos va a servir mucho para aclarar qué significa realmente vivir a Cristo. ¿Qué significa realmente ser salvos? ¿Qué significa todo este llamado, todas las cosas que envuelven lo que muchos llaman religión, pero que en verdad es una vida específica, es vivir la promesa que
se le hace al pueblo de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por hacerte presente en este momento, para aclarar nuestra mente, para aliviar nuestro corazón, para traernos, Señor, libertad, para que nuestra mente sean derribados todos argumentos en contra del conocimiento de Dios. Que seas tú, Señor, manifestándote a nuestra vida, que traigas claridad, que traigas libertad, que traigas amor y no temor, y que, Señor, a partir de este momento, cualquier persona que siga escuchando este mensaje, Señor, no solamente su vida sea transformada, sino que sea un instrumento tuyo de manera diligente, que sea un instrumento que sea maleable, que podamos ser como ese barro, Señor, en las manos del alfarero. Te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú glorificándote con tu mensaje a todos aquellos que quieran, que tú pongas en ellos el querer acercarse a tu palabra, encontrar respuestas para su vida y sobre todo, Señor, que puedan conocerte más profundamente, en una relación, una comunión íntima contigo, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te entregamos este tiempo, estas plataformas, y seas tú, Señor, hablando, glorificándote, y no sea yo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué dice Lucas? Lucas capítulo 6. Pues obviamente todos hemos escuchado estas palabras y nos encanta, de hecho, a veces pronunciarlas de manera ligera. Dice así, versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Luego más adelante, en el versículo 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia, vamos a quedarnos con esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahorita vamos a continuar. ¿Qué tiene que ver esto con el templo? ¿Qué tiene que ver esto con estos profetas del Antiguo Testamento? Yo leía particularmente que era lo que estaba, la exhortación que el Señor me daba, esta administración que Él me daba a través de la palabra anoche, y leía los últimos profetas que aparecen en las Escrituras, pero hay uno, o sea, en particular los últimos hablan mucho sobre estos últimos tiempos, de cómo el Señor cumple con su justicia, de cómo el Señor ha dado una y otra vez oportunidades y da una instrucción. Y siempre es la edificación del templo. Vemos en todos los otros anteriores profetas mayores, por ejemplo, que también están simultáneamente buscando la edificación, ¿verdad? De reunir el pueblo para que todos en conjunto no solamente estudien la palabra, sea exhortada al pueblo, que vuelva la confianza, que vuelva todos los actos de adoración que se realizaban en el templo, sino además que la vida de cada uno de los creyentes fuera a cumplir, ¿verdad? El pueblo de Dios fuera a cumplir la voluntad del Padre, o sea, cumplir los mandamientos. Y qué complicado es porque obviamente ellos de alguna manera lo tomaban de forma literal, ¿sí? Así fue una y otra vez levantado el templo, de manera literal, una edificación con ladrillos que costó muchísimas veces, muchas vidas, muchos sacrificios, años, pasaron muchísimas cosas alrededor de esto. Fue también derribado, fue también
los muros de la ciudad también fueron abatidos, la ciudad también fue destruida. O sea, pasaron muchas cosas en todos los escenarios del pueblo de Dios. Pero el Señor hace promesas, ¿verdad? Y cuando nosotros en este tiempo, que no es el tiempo de los profetas, no es el tiempo del Antiguo Testamento, cuando nosotros en este tiempo, muchas veces nos enseñan las promesas, ¿verdad? Las promesas de Dios. Pero si todos vamos solamente por las promesas y no entendemos que atrás de la promesa debe haber un proceso, debe haber una transformación, porque para que se cumpla una promesa tiene que haber también un cumplimiento de condiciones. Muchas veces en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, podrás sentirte como que si Dios no está. Y también en momentos de tentación, en los momentos donde el mundo viene a seducir y a apartarte, a alejarte de Dios, porque eso también pasaba en el pueblo de Israel. Algunos cuando fueron desterrados de la ciudad, que se destruyó el templo, que todo esto, fueron esparcidos, dispersos por muchos lugares y muchos quedaron en otras culturas, quedaron en otros entornos y muchos pudieron haberse olvidado de quién era su Dios. Bueno, así mismo hoy, todas las cosas que tú llegas a aprender, si tú no buscas una comunión personal, sino solamente te enfocas en lo que te dicen, muchas veces vas a escuchar solo esas promesas, ¿verdad? Porque es una exposición de la palabra a donde tú vas. Pero si a tu vida no traes esa exposición de la palabra en tu día a día, lo que va a pasar es que cuando viene esa promesa o en los momentos de prueba y desierto vas a sentir que Dios no está allí, que ese Dios del que tanto te hablaron. O dos, o sea, que es un Dios infiel, un Dios que realmente no cumple esas promesas. Dos, puede pasar que en medio de tu búsqueda, en medio de tus ganas de estar cerca, buscando más de Él, lo que va a pasar es que van a venir muchas tentaciones, obviamente porque sigues viviendo en este mundo. Y si tu vida no ha sido transformada realmente, si tu vida no ha sido entregada, va a pasar que esas tentaciones van a ser muchísimo más fuertes y te van a apartar. Es decir, es como en la época de antes, como que vivir nuevamente en un entorno que va a atraer, que va a ser te va a seducir. Pueden ser muchas cosas que hoy día las han puesto como religiosamente prohibidas, pero en verdad lo que para unos puede ser una tentación, para otros no. Por eso tu relación tiene que ser personal con Él. ¿Por qué? Porque así mismo como hay promesas puntuales, personales en la vida personal de cada uno, también hay una promesa final. Entonces, estamos viviendo en este día a día para que cuando venga esa promesa final al cumplimiento, tu vida sea como dice el apóstol. Vivir es Cristo, morir es ganancia. O sea que no hay miedo a la muerte porque sabes que has vivido tu vida en Cristo y vas a estar con Él. Y si estás vivo, es decir, si estamos aquí caminando en este mundo, tu vida es un reflejo de lo que Cristo quiere en ti, de lo que va a cumplir en ti. Estas palabras del Sermón del Monte que dicen, no juzguéis y no seréis juzgados, está diciendo, todo lo que tú des, eso mismo vas a recibir. Todo lo que tú siembres, eso mismo vas a recoger. Y todo lo que sale de lo que está en tu corazón, de la abundancia de tu corazón, de lo que hay allí, los tesoros, de eso hablará tu boca. Entonces, hoy la pregunta es, ¿qué estoy hablando? ¿Cómo es mi vida? ¿Por qué yo me acerco a páginas, a sitios, a lugares, a personas que hablan de Dios, que tiene promesas, que me cumple todas mis cosas, mis deseos que yo quiero, que suple todas mis necesidades, que me defiende de mis enemigos, pero realmente, ¿cómo estoy hablando? O sea, ¿qué es lo que realmente hay en mi corazón? ¿Estoy buscando solo las promesas o estoy entendiendo que las promesas son el cumplimiento de un proceso en mí? Y así le pasaba al pueblo de Israel. Y el Señor una y otra vez, en estos profetas, estaba hablando de la justicia, que es perfecta y que lo malo se tiene que pagar, que lo malo se debe pagar y que asimismo las cosas buenas también reciben una promesa buena, ¿verdad? El Señor dice en Ageo, por ejemplo, quítame varios puntitos de estos últimos profetas que aparecen justo antes de que empiecen los evangelios. Y quiero que sepan que entre estas últimas declaraciones, porque los profetas eran los que hablaban de parte de Dios al pueblo, pasaron casi 700 años, exactamente el número no lo sé, pero fueron muchísimo tiempo donde el Señor ya no habló más. Él dejó claro esto y estaba prometiendo lo que iba a venir. Entonces, cuando vemos, para nosotros hoy día, vemos la aparición donde los evangelios nos cuentan quién era esa promesa realmente.
¿De qué se trataba todo eso que se estaba hablando atrás? En Ageo dice exhortación a edificar el templo. En el versículo 2, aquí nos muestra en el versículo 1 un poquito el contexto histórico, en qué momento ocurrió esto. Luego dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué está diciendo literalmente el Señor allí? Ustedes están diciendo que todavía no es momento, todavía falta para que esas cosas se cumplan, para que eso sea realmente cumplida, de que se vuelva a hacer esta casa para el Señor. Entonces, si ustedes se preocupan más por las casas artesanales y las que ustedes hacen con sus propias manos, estos lugares donde ustedes viven su día a día, pareciera que es más importante. Es decir, él hablaba como de los tesoros de esta tierra para ustedes son más importantes que reedificar la casa del Señor. Entonces, porque dice, y esta casa está desierta, es decir, que la casa del Señor, que era la más importante, en lo que realmente debían estar enfocados el pueblo de Dios, era en que esta casa se mantuviera llena, que estuviera activa. Entonces, luego les exhorta y les dice así en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Le está diciendo, reflexionen cómo es que están viviendo su vida, qué es lo que es, hacia dónde están caminando, cuáles son esas metas que se están poniendo. Y por lo menos en este tiempo en que estoy haciendo este mensaje, estamos iniciando prácticamente un año, una nueva temporada, digo yo. Puede ser una nueva temporada si lo ves en otra época del año. Siempre estamos iniciando algo nuevo. Siempre va a haber un cambio de tu relación, de tu trabajo, tu estado anímico, de tu lugar de país, de residencia. Cuando tú aceptas, por ejemplo, entregas tu vida al Señor, tu vida es una nueva temporada. O sea, si eres una persona que está empezando en los caminos del Señor, estás en una nueva temporada. Y muchas veces se habla muy bonito en el principio, se habla de lo externo, ¿sí? De lo que, de las cosas que posiblemente las riquezas y las cosas que podemos llegar a recibir. Pero qué delicado porque el Señor dice, Él habla todo el tiempo de lo interno. Y allí es donde volvemos a las palabras de Jesús que dice, de los tesoros del corazón, de lo que hay en tu corazón, hablará tu boca. ¿Qué fue depositado realmente? Luego, cuando vamos a Lucas, vamos a ver un poquito más adelante, del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. O sea, que no podemos hacer algo que realmente Él no ha sembrado. Cuando habla bueno, la palabra bueno, literalmente el Señor enfatiza que bueno, el único bueno es Dios. O sea, que nosotros en nuestra naturaleza humana no podemos hacer cosas buenas como tal. Si eso fuera así, vamos a poner dos personas, y esta semana casualmente le ponía un ejemplo muy similar a mi hija. O sea, dos personas están aquí, una al lado de la otra, de dos culturas o creencias o fe distinta, ¿verdad? Cada una va a tratar de hacer cosas buenas, de honrar a su padre y a su madre, de no robar, de no matar, de ayudar a los desvalidos, va a tratar de hacer cosas buenas para alcanzar favor, ¿sí? Y esta persona que vive su vida en Cristo también va a hacer lo mismo. La diferencia, ¿cuál sería entonces? Si las dos pueden hacer cosas, entre comillas, buenas, es decir, acciones y buenas obras, ¿qué es lo que realmente están edificando? Una buena vida aquí, están haciendo, sí, un buen testimonio, dando una buena apariencia. Entonces, ¿cuál sería el propósito de que Cristo haya venido a salvar a su pueblo? ¿Cuál sería la razón por la que Dios envía a su Hijo? ¿Para qué debería morir en la cruz? ¿Por qué debería entonces resucitar? ¿Para qué? Si recuerdan y van a ver el café pasado, era el por qué. Todo como había, por qué estábamos, cuáles eran las razones, ¿verdad? De ser, de vivir una vida en Cristo. Ahora, el día de hoy vamos a ver para qué. ¿Cuál es lo de que hay adelante de nosotros? Resulta que si las dos personas
pueden hacer acciones buenas, pero la motivación es distinta porque la meta también es distinta. Entonces, ahí van a quedar claros los objetivos. Si tu meta es enaltecerte a ti mismo, es como rendirle culto a algo que sabemos que no va a poder cumplirnos, porque ese algo perece, tiene una fecha de cumplimiento, tiene como una fecha de perecer. ¿Cómo podrías tú confiar en algo que sabes que va a perecer o que murió, que no tiene, no es eterno? En el caso de la fe en Cristo, el vivir en Cristo, la fe va a lo eterno. Jesús dijo, yo vine a traerles vida eterna, vida en abundancia, más allá de nuestra naturaleza, más allá de las obras que hacemos aquí. Y en el sermón dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Cuando un corazón sigue siendo humano, puede hacer obras buenas y hacer cosas buenas, obras, pero que si estas obras no están ni fundamentadas, ni dirigidas a Dios, que es bueno, el único bueno, siempre van a enaltecer o van a vanagloriar al hombre, ¿verdad? Por eso dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea que estas obras son malas, las obras de una persona que las hace pensando en sí mismo, legal, digamos que prácticamente sí, porque si yo las hago para mí, y yo sé que yo no tengo el poder absoluto sobre el control sobre todas las cosas del universo, pues literalmente estoy perdiendo mi tiempo, soy mala, soy de mala calidad, no soy, perezco, voy en algún momento, cuando yo termine, y si las personas a mi alrededor hacen las cosas para mí, literalmente el día que yo no esté, todo ese imperio se va a acabar. Y eso es lo que vemos una y otra vez en todos los reinados, en toda la historia de las escrituras. Vemos como los reinos una y otra vez se debilitan. Pueden tener un tiempo de gloria así, wow, todos estos imperios como el imperio persa, primero del egipcio, el persa, el romano, todos estos imperios fueron, wow, apoteósicos, fueron cosas impresionantes. Está también la gente y cada uno de los seres humanos que estaban en estos reinos. Y parecían, wow, y muchos servían y dieron la vida por estos reyes y por estos gobernadores y por estos imperios. Entonces, hacían obras que parecían buenas, o sea, cumplían las leyes, cumplían todos los rituales, cumplían todas las cosas para poder agradar a estos imperios, a estos emperadores, sí, pero al ser tu objetivo y tu razón algo malo, y malo porque eh, no es eterno, no es justo y perfecto, pues obviamente esto es lo que vamos a dar. El corazón malo produce cosas malas. Vamos a ponerlo en forma práctica, de mala calidad. Es como cuando compras un equipo que no es original. Tú puedes comprar una pieza, un repuesto, en los teléfonos, un cargador genérico, pero no es el original de la marca. Puede que te dure un tiempo, puede que te sirva para lo que consideras que es lo que lo compraste, pero va a perecer. Y puede incluso dañar el equipo, el carro, la pieza grande a la que estás poniendo esta pieza. Es lo mismo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué hay hoy en tu corazón? ¿Cuáles son las razones, el por qué de tú sigues a Cristo? ¿Y cuál es el para qué? Jesús lo decía de esta manera, dice, ¿por qué me llamáis Señor? Esto es el versículo 46 de Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Él va a hacer una comparación, va a decir, mira, semejante es al hombre que al edificar una casa, algo importante, ¿verdad? ¿Para qué son las casas? Piensa por qué el hombre se esmera tanto en edificar casas, palacios, edificios, castillos, cambuches, carpas. Siempre están buscando protección, refugio, cuidado, intimidad, estar a salvo, ¿verdad? Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra o sobre arena, dice otra versión, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó
y fue grande la ruina de aquella casa. Él está diciendo, el que construye su casa sobre la roca va a atravesar estos procesos. Literalmente está diciendo, miren, la promesa es que la casa no se va a derrumbar, pero va a venir inundación, viento, dice aquí. El río dio con ímpetu, es decir, fue agresivo, las aguas fueron agresivas contra aquella casa. Pero dice, pero no la pudo mover, no la pudo mover. O sea, la casa permaneció firme. Esto ocurría con el templo, que una y otra vez estaba el pueblo de Dios levantando y edificando, ¿no, verdad? Bueno, dice, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Y eso es lo que vamos a ver en esos capítulos anteriores en el Antiguo Testamento. Una y otra vez, ruina, dispersión, miseria, persecución, tristeza sobre esta casa. Y no se podían levantar. La promesa, ¿cuál era? Que iba a haber una salvación, que iba a haber un salvador, que iba a haber alguien que los iba a cuidar, un rey, esa protección, esa casa, como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué tiene que ver entonces? Una de las características de esta parábola que el Señor está usando de los dos cimientos, dice que el que oye, el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Qué palabras? Vamos de nuevo aquí a este pasaje, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Quién es el único juez justo y bueno? ¿Qué significa justo y bueno? Pues que va a dar su merecido como debe ser. Va a dar lo merecido a lo malo y la promesa buena o recompensa a lo bueno, según el criterio de él, según su buena y perfecta y agradable voluntad. Él dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Tal vez el ser humano, muchas veces, por defender su propio entendimiento, su propia prudencia, por agradar a los que están aquí a su alrededor, porque vivimos procesos, vivimos momentos, vivimos entornos. Ayer yo le decía a mi hija de alguien que conozco, por un ejemplo tonto, porque yo miraba mis plantitas y como apenas están creciendo. Y ella me contaba de esta persona que ella estaba siempre regando su patio y que ya sus árboles estaban grandes y daban muchos frutos. Y yo pensaba, claro, esta persona lleva 20 y tantos años viviendo en esa casa cuidando este patio. De allí no se ha movido y ha estado regando. En mi caso he estado moviéndome bastantes veces. Y esto no me ha permitido como tener esos arbolitos en un solo sitio y que ellos puedan crecer. Me he movido muchísimo. Y creo que cuando tú estás siendo regado sobre esa misma roca, van a venir momentos buenos y van a venir momentos, como dice el Señor, ríos que vienen y arremeten. Pero si tú estás bien sembrado, bien fundado, no va a derribar esa casa. Y allí vemos una y otra vez la importancia que el Señor le da al templo. Que Él dice, ¿cómo ponen tanta atención a las cosas de afuera, a las casas donde ustedes viven? Pero mi casa está desierta, mi casa está vacía. Jesús también en algún momento, cuando hacía liberación de demonios, y la gente se agolpaba alrededor de él, y bueno, eso era literalmente un espectáculo. Él explicaba que cuando un demonio salía de esta casa, él se refería a la casa como la persona, cuando un demonio salía de la casa, iba al desierto y allí quedaba un tiempo, pero que con el tiempo volvía a revisar la casa, a ver cómo estaba. Dice que si la encontraba vacía y barrida, en otras versiones dice adornada y vacía, o sea, como llena de otras cosas y no de lo que realmente la iba a mantener segura. Cuando el Señor toma tu vida, no deja tu vida vacía, porque dice que tienes que dar fruto. Entonces Él pone el Espíritu Santo en ti, en mí. Y el Espíritu no se queda quieto. No es que entra el Espíritu y ya, pues, Él empieza a crecer en ti y a dar frutos. En Gálatas 5 vemos cómo esos frutos se van a ir dando en ese proceso para que entonces las promesas de no caer, de que no sea derribada esa casa en los momentos de angustia, en los
momentos de desierto, en los momentos difíciles, tú te puedas mantener, tú y yo nos podamos mantener en pie, nos podamos mantener firmes. En el día malo, dice la carta a los Efesios, dice, en el día malo, si tenemos la armadura de Dios, que es Cristo viviendo en nosotros, siendo Cristo nosotros, que sea Él viviendo por nosotros, en nosotros y para Él, esta casa no será derribada y puede terminar su proceso, es decir, va a recibir la promesa. Si tú buscas en los lugares donde se comparte la palabra a un Dios que está lleno de promesas, pero no entiendes que esas promesas vienen con un paquete de procesos, con una transformación, con unos ríos que van a venir contra la casa. Va a ser muy importante sobre qué estás construyendo, cuál es el fundamento donde se está levantando esa casa. Porque si eres tú mismo y piensas que vas a ser mejorado, va a ser una mejor versión de Victoria, en mi caso, por ejemplo, que yo vine a Cristo para ser una mejor versión de mí. Podría estrellarme en el camino. Es necesario que yo muera. Y esa muerte muchas veces es en el transcurso de la vida. Es una muerte que muchas veces la vamos a llamar batalla, porque es el espíritu en nosotros, que es el único que puede como que sujetar la carne. Porque si yo sigo viviendo en este mundo, alrededor de las cosas en las que yo ando, las necesidades de este mundo, el hambre, el sueño, el frío, la envidia, la pereza, los vicios, los hábitos, bueno, todo lo que me rodea, mis propias emociones, porque más allá de lo que está en mi entorno es lo que está en mi corazón. Como dice el Señor, si en mi corazón está lo malo, pues el fruto, lo que va a sacar, el tesoro, va a ser malo también. No se puede sacar. Cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No hay incoherencia en eso. Yo voy a tener frutos del Espíritu siempre y cuando en mí habite el Espíritu. Porque si lo que mueve mi vida es mi propio entendimiento, son mis propias ideas, lo que yo considero, hasta dónde yo lo dejo entrar, a qué lugares yo le doy permiso para operar en mi vida. No funciona así. Si el Espíritu viene a mí, si realmente yo nací de nuevo, significa que yo morí a mí. Y prácticamente es como que doy las llaves de mi vida. Y entender que van a venir todas estas situaciones. Como dice la palabra en Isaías, dice que aunque pases por las aguas no te abnegarán, y aunque pases por el fuego no te quemarán. No nos dice que no vamos a pasar por eso. Como Jesús dice aquí, el río va a venir contra la casa y los vientos van a arremeter contra ella, pero la casa no se va a derribar. La casa todo el tiempo está hablando del templo. El templo donde habita el Espíritu tiene que ser santo. El Espíritu es santo y hace el templo santo, no al revés. El templo no hace santo al Espíritu. El Espíritu hace santo al templo. Y cuando tú y yo vivimos de unas promesas, sin entender que tiene que haber muerte para que pueda haber una nueva vida, un nuevo nacimiento, vamos a estar así como dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. En otros momentos, el Señor decía que en aquel día, es decir, en el día de la resurrección, en el día del juicio, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros, pronunciamos tu nombre, fuimos, echamos fuera demonios. Y el Señor dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque si hacemos obras para nosotros mismos, fundadas en nuestro criterio y dirigidas a nuestra vanagloria, literalmente estamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes. Y muchos de los llamados hoy día están apartados porque en algún momento creyeron que las promesas solamente se trataban de te estoy premiando porque ya Jesús pagó en la cruz y ya no hay nada que hacer. Y no quiere decir que nuestras obras sean importantes para este proceso, pero nuestra muerte sí. Y significa qué tan seguro estoy de que quiero vivir para Cristo. Qué tan seguro estoy de que quiero estar en Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice, quiero que sepáis
hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, hablando de prisiones, hace poco me enteré que hay una cárcel que es donde él está, o sea, que existe la cárcel donde, una de las cárceles donde él estuvo. Y literalmente, créanme que fue, o sea, verlo y pensar en él cuando yo leo las palabras de él, del apóstol, en sus cartas, en sus epístolas, es decir, cómo hizo para escribir así. Cómo es que desde ese lugar tan horrible, él podía hablar de la manera en que hablaba en las cartas. Dice así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, escuchen, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, él sabe que va a haber de todo, va a haber de todo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. O sea, él dice, al final, Cristo cumple su voluntad. El Señor cumple su voluntad. Se va a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, a toda lengua y nación. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, él dice, morir sería lo mejor que me puede pasar, porque iría directo con el Señor. Pero si estar vivo y estar aquí en estas condiciones en las que estoy, dice, pasando estas situaciones, pero que eso hace que se predique el Evangelio y que sea en beneficio, dice, no sé qué escoger. Es un hombre que realmente tiene su vida entregada al Señor, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, él está pensando en, si yo me quedo, alcanzo a las personas. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Cuando él está hablando de esto, lo está hablando a la iglesia de Filipo. Y está diciendo, literalmente, es más importante saber de dónde vengo, en dónde está fundada mi fe, que sé que estoy pasando por el proceso, pero que ya conozco el final. Tú conoces tu final. Dice que juntamente somos crucificados con Cristo y que estamos sentados a la diestra de Él. O sea, es como vernos allí. Muchas veces pasando situaciones que no queremos, situaciones difíciles, tentaciones, librando esa batalla. Pero Él dice una y otra vez que la promesa es Él, que la podemos vivir ya. Es como hace muchísimo tiempo, y con esto voy a cerrar, hace muchísimo tiempo alguien digamos que me exhortaba de buscar de Dios, diciendo, bueno, ¿qué pasa si te dicen que hoy eres heredero? Una herencia a otro nivel, la más grande de todas, muchos millones, millones y millones para ti. Eres heredero, ya no eres pobre. Pero para ir por esa promesa tienes que ir al otro lado del planeta, al otro lado del mundo, y tienes que enfrentar muchos desafíos. Entonces tienes dos caminos. O vives aquí sabiendo que eres rico, pero no disfrutando de esas cosas y perdiéndote quizás de la herencia por miedo a atravesar estas situaciones, o caminas hacia esa herencia, caminas hacia ese momento para poder disfrutar de eso y no solamente decir de boca que eres millonario, pero realmente no te comportas como tal, no vives como alguien que es heredero. Vivir como herederos en Cristo, como coherederos, es más allá que vivir en las cosas
materiales de este mundo. Y todos las necesitamos. De hecho, todos queremos buenos negocios, buenos trabajos, tener estabilidad económica, tener estabilidad financiera, de salud, buenas relaciones. Y todo eso se puede vivir aquí. Pero cada una de esas cosas que son buenas también requieren esfuerzo. Como en los negocios, decir que alguien va a levantar una industria, una empresa exitosa, no pasa de la noche a la mañana, tiene que haber pasado por procesos para llegar a ese momento. Pero esa persona desde el momento en que inició siempre vivió con la mente de yo voy a ser un empresario. Y vivió pensando y preparándose para grandes quiebras, por ejemplo, grandes situaciones difíciles, cómo las enfrentaría, se está preparando en números, se está preparando. Hoy día eso lo podemos ver todo el tiempo en las redes sociales. Y cómo levantar negocios, bueno, o los que hacen culto al cuerpo, cómo vivir una vida sana, cómo prepararse para la vejez, cómo alimentarse mejor, ¿verdad? Pero tú no puedes ponerte esa meta si vas a vivir de aquí a que el cumplimiento de esa meta de manera contraria. Así mismo es el reino de los cielos. Y así mismo el Señor nos exhorta hoy a tener cuidado de lo que nuestra boca está hablando, de lo que está diciendo, de lo que hay en nuestro corazón, de los tesoros de nuestro corazón, de cómo estamos viviendo la vida aquí, si nuestra vida se parece. Porque en la misma medida en que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. En la misma medida en que demos, vamos a recibir. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué estás dando hoy? Porque tú estás dando de lo que tú has recibido. Tú dirás, no, pero yo veo muchos mensajes del Señor, o yo voy a tal lugar y allí estoy haciendo esto, o voy, pero tú realmente estás dando obras de tu carne, obras de tus buenas intenciones, o estás dando el tesoro más grande que es la palabra de Dios. Tú puedes ayudar a las personas, tú puedes ir a alimentar a los pobres, pero si ese alimento apenas el personaje se lo coma, luego va a la letrina y ya, va a volver a darle hambre. Nosotros hace un ratito desayunamos y ahorita vamos a almorzar. ¿Tú no? ¿Tú no sientes hambre después de un par de horas que ya no has comido? No es la gente haciendo sacrificios diciendo voy a ayunar porque voy a ofrecerle este ayuno a Dios. ¿Para qué? ¿Realmente vas a llenar ese espacio con lo realmente importante? ¿Vas a llenar ese espacio de tu corazón, de tu vida, de tu interior y de tu mente con las cosas de Dios? Porque con lo que tú te llenes, con lo que tú seas lleno, eso es lo que vas a dar a otros. De lo que hay en tu corazón, de lo que tú escuchas, de tu día a día, noticias, música, palabras, todo lo que tú escuchas, todo lo que entre por aquí. Eso es lo que vas a llenar de tu corazón. Ahora yo me pregunto, si a ti te gustaría ser una caneca de basura, un bote de basura, ¿a qué crees que huelen los botes de basura? No puedes pretender que tu corazón huela bien, que tu corazón huela a Cristo, que tu perfume que tú estás botando sea literalmente, o sea, que la gente quiera acercarse porque tú eres un mensajero de paz, y no una paz superficial, sino una paz en medio de las situaciones difíciles, que no da soluciones así, pero que da soluciones eternas. Ese perfume de Cristo, o sea, hueles, porque tú traes libertad con las palabras, traes sosiego, traes paz, traes esperanza, traes vida, o es simplemente algo pasajero. Algo pasajero son los perfumes baratos. Las cosas que tú dejas que entren en tu mente y en tu corazón, en tu vida, en tu oído, son las que se van a albergar en tu corazón. Y eso mismo vas a estar dando. Aunque las sazones o las maquilles con palabras bonitas, o incluso mucha gente quiere usar la palabra de Dios para maquillar un mensaje leudado, simplemente para cumplir. Pero tú y yo tenemos cada uno que pensar, ¿qué estoy hablando? Estamos firmes en el momento en que viene un ataque, unas palabras cizañosas o unas palabras no de contra ti, sino contra el mensaje del Señor, porque dice que nosotros que tenemos la mente de Cristo hemos recibido nuestras armas y que nuestras armas no son carnales, sino poderosas para tirar abajo todo argumento que va en contra del conocimiento de Dios. Cuando tú hablas con sabiduría, callas la boca de los necios, dejas pensando a la audiencia,
Pablo, hablando del libro de los Hechos, que era el mensaje que estábamos hablando en el café pasado, que los invito a verlo y a compartirlo, el que se llama ¿Por qué? Es encontrado por el Señor y es enviado a hacer un trabajo. Y empieza en una situación difícil, en un desafío, ¿verdad? Y a medida que va pasando el libro de los Hechos, se nos va contando qué es lo que el Señor realmente, el propósito, el para qué de ese viaje, de esa transformación, de ese encuentro más bien. Él ha tenido una serie de naufragios, ha tenido toda clase de ataques, lo han apedreado, lo han, ¿cómo se dice? Azotado. Es impresionante todo lo que le pasa. Y yo les hablaba en este pasaje, en este mensaje anterior, que en el capítulo 27 de Hechos, vemos como Pablo es enviado a Roma, ¿sí? Y él se sube en un barco, y en este barco naufraga y pasa por situaciones súper duras. De hecho, están en un ayuno. Pablo está ayunando con la tripulación, que son otros creyentes, y dice que pasan como 15 días, si no estoy mal, que el cielo se oculta literalmente, o sea, está cerrado, no saben para dónde van, están naufragando terriblemente y se están acercando a una isla. Y llega un momento donde el Señor le dice a Pablo, ya, paren de ayunar, o sea, se va a destruir todo, todo va a acabarse, pero la vida de ustedes va a ser conservada. O sea, todo lo que tienen va a ir para el suelo. Y él, ¿por qué va? ¿Por qué es salvado? Después de que pasa por una isla donde hay otras personas a las que hay que compartirle. A mí me impresiona cómo él es llevado frente a un rey y le empieza a decir por qué él está ahí. Y él cuenta nuevamente por qué, cómo fue que Jesús se le apareció en su vida. Aquel al que él perseguía, él no sabía que lo perseguía, estaba persiguiendo a sus seguidores. Lo que salía por su boca, las acciones que él hacía, iban supuestamente para Dios, pero en realidad era vanagloriándolo a él mismo, hasta que él se encuentra con Jesús y Jesús entonces lo manda para la otra dirección. Y lo único que le pasa son puras cosas tremendas, difíciles, naufragios, persecuciones, azotes, bueno, cárceles, de todo. Y este encuentro con este rey le dice, le habla todo lo que pasó en su encuentro. O sea que uno de los frutos que Pablo da, esa fe, porque él empieza a hablar de el encuentro que tiene con el Señor. Algo que jamás hubiera hecho antes de entrar, de haber tenido este encuentro con Jesucristo. Cuando tú realmente has nacido de nuevo, ese anterior muere y tu boca, tu mente, tu corazón y obviamente tus actos están para Él. Ya no es Él, ya no eres tú, es Cristo en ti. Por eso dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y todas las cosas son hechas nuevas. Y allí dice que él le está predicando entonces a este rey. Y este rey le dice al final, como que, uy, casi me convierto. Bueno, yo es que te escuché atentamente y casi. Ya yo no, o sea, no me importa lo que pase contigo. No me convenciste. Y así hay muchas personas. No me convence eso que dicen. ¿Sabes por qué? Porque al igual que este rey, no han nacido de nuevo, no están escuchando el mensaje, no quieren perder su corona en este mundo. Dice, si a ti te pasó esto, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué yo querría hacer? ¿Por qué yo querría seguir a ese Dios que tú me estás hablando? Lo curioso es que hoy día el apóstol Pablo sigue predicando del amor de Dios y sigue llevando el evangelio a toda nación a través de las escrituras, a través de sus epístolas, mientras que este rey ya no está más. ¿A quién le sirves tú? ¿Para qué tú estás siendo llamado? ¿A qué situaciones tú estás juzgando? ¿Qué es lo que tú estás llevando en tus mensajes con tus amigos, con tu familia? Porque muchas veces lo que digas no les va a gustar, pero si el mensaje es de la eternidad, ellos no van a poder decir que tú no dijiste nada. Si tu mensaje es de amor, del verdadero amor, al final todos vamos a perecer. En esta carne morimos, a menos de que Cristo venga y nos lleve en el arrebatamiento. Pablo quería eso, pero él murió viviendo en Cristo. Eso no quiere decir que él no va a ser arrebatado, solamente que él sí tuvo que vivir la muerte. Pero algunos van a estar todavía vivos cuando
no van a ver la muerte de este cuerpo, porque su cuerpo va a ser transformado. Todos están esperando ese rapto, ese arrebatamiento, ese Jesús viene por su iglesia. Tú eres su iglesia. Realmente de los tesoros de tu corazón está hablando tu boca. Son los tesoros que lo glorifican a Él. Son tus acciones y tus buenas obras las que lo glorifican a Él o te glorifican a ti. Vamos a meditar en eso. Porque cuando el Señor hablaba del templo, era ladrillo tras ladrillo. Toda su iglesia, como un solo cuerpo, siendo el templo. No regados por todos lados, sino una sola novia. Que Dios los bendiga y que este mensaje nos haga pensar de aquí en adelante, a partir de hoy, a partir de este instante, si realmente queremos seguir viviendo una vida mediocre o vivir es Cristo y que al morir sea ganancia.